Hola amigas, amigos, bienvenidos a Buenas Noticias TV. Cada vez es más frecuente escuchar a aquellos que afirman que es imposible creer en la existencia de Dios a partir de evidencias científicas. ¿Tendrán razón? Continuamos hoy con la serie sobre el nuevo ateísmo. Estamos dialogando sobre este tema con el doctor en biología y escritor Antonio Cruz. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter. Puedes responder a esta pregunta. ¿Hay que apagar el cerebro para ser cristiano? Bueno, pues os dejo ya con este segundo capítulo y con la entrevista con Antonio Cruz. Antonio, aquí seguimos. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Pues Ha vamos a pasado continuar. una semana, pero Sí. tenemos mucho calor. Y hay mucho que hablar todavía Sí. sobre este nuevo ateísmo, ¿no? El nuevo ateísmo pretende negar la existencia de Dios con argumentos científicos, ¿no? Pero habría que preguntarse cómo podemos saber si un argumento es científico o no. Bueno, una teoría o un argumento para saber si es científico es necesario que se pueda poner a prueba, que se pueda probar. No se puede poner a prueba. Decir, por ejemplo, como hace el científico Stephen Hawking, el astrofísico tan famoso, decir que la ley de la gravedad hace innecesario a Dios, eso es ciencia ficción, eso no tiene sentido. Es decir, que las leyes de la naturaleza sustituyan la acción creadora de Dios, como dice en uno de sus últimos libros, bueno, eso no es ciencia. Decir eso, ¿por qué? Pues que no se puede probar. Es como decir, el ingeniero que inventó el motor de explosión, que me parece que fue Otto, pues es innecesario porque las leyes de la física explican el motor de explosión. Es la misma idea. Es decir, eso no es un argumento científico, por tanto no se puede poner a prueba. ¿Podríamos hablar de que el diseño inteligente es de alguna forma una hipótesis científica? Bueno, yo creo que sí, precisamente porque sus predicciones se pueden poner a prueba. Es decir, si hubiera algo que la teoría de la evolución no pudiera explicar, si hubiera algo que el darwinismo gradualista no pudiera argumentar científicamente, entonces, bueno, esto sería una predicción que favorecería la idea de un diseño inteligente. ¿Existe ese algo? Yo creo que sí lo existe. Sí existe. Por ejemplo, el flagelo bacteriano, la cascada de coagulación de la sangre a nivel bioquímico, la estructura del ojo, del oído. Cuando uno lee el libro, hay un libro muy bonito que se llama La caja negra de Darwin, y es de Michael J. Behe, este es uno de los proponentes del diseño inteligente. Pues él dice que la caja negra de Darwin era la célula, porque en la época de Darwin la célula era como una caja negra y no se sabía muy bien lo que había en su interior. Hoy sí lo sabemos, y hoy vemos que tiene una complejidad tan elevada, es casi como una ciudad en miniatura, que eso no se ha podido formar por una evolución ciega, gradual, sin dirigirse a ninguna parte. Los evolucionistas dicen que sí, que quizá la selección natural desarrolló durante muchos millones de años esa inteligencia aparente que vemos, pero es que no es una inteligencia aparente, es que eso funciona bien desde el primer día que existe una célula. Es decir, contiene información, contiene complejidad y bueno, yo creo que el diseño inteligente es una teoría científica, porque no dice nada del creador. El diseño inteligente no habla de la identidad del diseñador. Eso es tema para la teología. El diseño inteligente es teoría científica porque solo se circunscribe al ámbito de la ciencia. Sí. En una de tus afirmaciones, precisamente, comentas de que dudas de que Darwin escribiría El origen de las especies si conociera todo lo que ya se conoce precisamente acerca de la célula y las últimas investigaciones. Sí, abunda sobre ese tema. Yo creo que sí, que Darwin, por lo menos si volviera a escribir El origen de las especies o El origen del hombre, lo escribiría de otra manera, porque hoy tenemos mucha información de la estructura íntima de la materia. En aquella época, en la época en que se escribió las obras de Darwin, se pensaba que la estructura íntima de la materia era muy simple, muy sencilla, muy fácil de entender. Pero hemos visto más bien todo lo contrario.
Cuando uno entra en el átomo, en la estructura íntima de la materia, en las partículas subatómicas, se da cuenta de la complejidad que existe ahí, de la velocidad a la que se mueven esas partículas. Cuando uno entra, por ejemplo, en cualquier molécula de los seres vivos, como puede ser el ADN o el ARN o los lípidos o las proteínas, uno descubre que hay una sofisticación, una elegancia, una elevada información que es difícil pensar que eso se haya producido al azar. Y seguramente Darwin hoy matizaría mucho sus ideas. Lo escribiría de otra forma, en todo caso. Lo escribiría de otra manera. Hablas del azar. La biología apunta en esta dirección del diseño inteligente, pero las matemáticas, ¿qué nos pueden aportar acerca de este tema? Sí, el tema de las matemáticas es interesante, porque claro, desde la perspectiva de la teoría de la evolución, se dice que el mundo, el universo tiene 13.500 millones de años de antigüedad. Cuando uno aplica las matemáticas se da cuenta de para que el azar, las combinaciones posibles de los átomos, generase moléculas tan complicadas como el ADN, por ejemplo, se necesita 4 veces y media más tiempo que esos 10.000 millones de años. Y esto es un problema grave. De esto se han dado cuenta los matemáticos y de esto se habla poco, pero este es uno de los problemas que generan las matemáticas al tema de la evolución. Es más, que en todo caso las matemáticas señalan en la misma dirección que el diseño inteligente, ¿no? Que hay una inteligencia una detrás complejidad, de, exacto, claro, que por la complejidad que esa complejidad no se ha podido formar por creación. casualidad, Claro. porque además ya existía desde el principio. Los científicos ateos también dicen que las leyes de la naturaleza pues que están ahí y que nuestro mundo carece de sentido, ¿no? No hay sentido porque realmente funcionamos en base a estas leyes de la naturaleza. ¿Es verdad? Bueno, a ver, decir que las leyes de la naturaleza están ahí y que no tiene sentido preguntarse por su origen, desde el punto de vista filosófico, no satisface a nadie. Es decir, nosotros estamos habituados a que las cosas, los objetos, los fenómenos que se dan en la naturaleza tienen una causa. Decir que una cosa está ahí sin causa, eso es contraintuitivo, eso no es lo que ha dicho siempre la filosofía. Las cosas tienen una causa, un origen. Hay un problema en el mundo de la divulgación científica con los científicos famosos, que cuando ellos pontifican de temas que no son de su campo de estudio, que es la astronomía o las matemáticas o la física, y empiezan a hablar del origen del universo, de que no es necesario Dios, eso es salirse del ámbito de estudio. Y entonces, en esa área pueden tener tanta credibilidad como cualquier otra persona. Es decir, no porque sean eminencias en un área, tienen que dominar también la teología, la filosofía, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, las declaraciones de estas personas se divulgan rápidamente y la gente se las cree, pero no tienen credibilidad científica. Otro asunto también que está ahí es, por muchos años se habló de la generación espontánea, ¿no? Como una de esas leyes o realidades que se daban casi por hecho, pero parece ser que las últimas investigaciones científicas muestran que ese planteamiento está obsoleto, ¿no? Bueno, Pasteur fue el que le dio la puntilla definitiva al tema de la generación espontánea. La generación espontánea era pensar que los seres vivos pueden crecer a partir de la materia muerta. Lo que pasa es que con la teoría de la evolución se vuelve a poner de moda el tema de la generación espontánea, porque aunque sabemos que hoy no existe la generación, no se da la generación espontánea, se supone que en el origen de la vida tuvo que darse una primera vez. Es decir, a partir de la materia inorgánica, de la materia muerta, de los átomos y las moléculas de la Tierra, debería surgir la primera célula viva o las primeras macromoléculas de los seres vivos. Eso es un acto de fe también. ¿Cómo está la ciencia, la disciplina que estudia el origen de la vida? Yo creo, personalmente, que está en una vía muerta, en un callejón sin salida. Llevan muchos años investigando y no se ha encontrado una solución que explique cómo, por evolución, pudo haberse originado la vida. Se ha hablado
primero se pensó en el ADN. Quizá el ADN fue la primera molécula que se originó, pero claro, es que el ADN contiene muchísima información. El ADN es muy estable, no cambia. Después se pensó quizá las proteínas, pero las proteínas o los lípidos, o los glúcidos, los hidratos de carbono. Y últimamente, una de las teorías que más fama tiene es lo que se llama el mundo del ARN, el mundo del ácido ribonucleico. Pero claro, el problema de esa teoría es que se necesita una molécula que se replique a sí misma, que se fotocopie a sí misma dentro de la célula, y no está ese ARN que se fotocopia. O sea, hay muchas tentativas de explicar cómo pudo haber ocurrido por azar el origen de la vida, pero hoy por hoy no hay una explicación convincente. Claro. Y entonces, claro, eso nos habla también, esa ausencia de pruebas a favor del origen de la vida, nos habla que pudo haber un diseño en el origen de la vida. Y alguien estaba provocando y actuando desde fuera para conseguir... Eso no se puede demostrar científicamente, claro, pero las pruebas apuntan en esa dirección. Como saben, muchos utilizan la historia de Galileo para acusar a los religiosos de fanatismo, ¿no? ¿No te parece que también dentro de este nuevo ateísmo hay un movimiento fanático que está presentando como cierto algo que realmente son solo hipótesis? Sí. Por ejemplo, hay la idea actualmente de que vivimos en una Tierra que es mediocre, un planeta que es mediocre, en un Sol, una estrella que es mediocre, un sistema solar que es vulgar dentro del universo, incluso una galaxia, la Vía Láctea, que está en un extremo del universo. Es lo que se llama la teoría de la mediocridad, y un poco que se fundamenta en Copérnico, ¿no? Como si Copérnico hubiera dicho eso. Hay un libro muy curioso que se llama El planeta privilegiado, y ese libro nos viene a decir precisamente que todo esto es al revés. Ajá. O sea, que la Tierra tiene unas condiciones físicas, geográficas, geológicas, de distancia al Sol, unas características para que haya agua, el agua no se evapore, que permiten la vida y la vida inteligente en la Tierra. Ese libro dice que la Tierra es el mejor planeta conocido en el universo para la habitabilidad y para la mensurabilidad, es decir, para hacer ciencia, para poder estudiar el universo. Hemos progresado científicamente porque vivimos en un planeta que tiene una atmósfera que no es ni tan espesa ni tan opaca, o sea que es transparente, pero que nos permite respirar y nos permite vivir bien. Y eso es muy difícil que se dé en cualquier otro planeta, por muchos miles y miles de planetas que se diga que existen en otros sistemas solares y en otras galaxias. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues que a veces se está cometiendo un cientifismo como el que se ocurrió en el caso de Galileo y de Copérnico, pero por parte del ente evolucionista. Es decir, no, aquí hay muchos planetas como el nuestro, seguro que hay muchos seres extraterrestres, miles, pero hasta ahora la ciencia no ha demostrado nada al respecto. Es decir, que desde el diseño inteligente, desde las matemáticas, desde la astronomía, casi todas las ciencias muestran esas huellas de Dios, ¿no? Es decir, hay un creador ahí que está y que realmente choca con el planteamiento del nuevo ateísmo. Pues seguimos hablando sobre este tema en el próximo capítulo. Muchas gracias, Antonio. Muy bien. Gracias, Antonio, por tu colaboración. Para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, de nuevo vamos a sortear este libro, El nuevo ateísmo, escrito por nuestro invitado, el doctor en biología Antonio Cruz, y publicado por la editorial CLIE. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos realizando una buena labor, únete al club de amigos. Necesitamos gente como tú, que ama la Biblia y que desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.